Hola, hola. ¿Cuál consideras tú que es la puerta más valiosa para abrir hablando de oportunidades en materia laboral? ¿Has pensado en la fortaleza que te otorga esto de estar preparado? Algunas reflexiones sobre la prueba PISA. Aquí comenzamos. Claudia comparte contigo un espacio de comunicación con causa. Hola, hola. Pues sí, vamos a hablar un poquito acerca de este estudio recientemente aplicado a los mexicanos junto con otros muchos países, y es el estudio PISA. Es este programa para la evaluación internacional de los estudiantes, así tal cual se llama. Lo coordina la OCDE, lo iniciaron por primera vez en el 2000, dura 3 años su vigencia y se publica un año después. Califica a jóvenes entre 15 y 16 años. ¿Y qué califica, o por lo menos qué hizo en esta ocasión? Porque ha habido otros eventos anteriores donde también se ha calificado pensamiento creativo, financiero, y además dicen que a partir del 2025 también se va a incorporar el inglés. Ahora, ¿qué calificaron? Bueno, lo hemos escuchado, pero yo quería hacer una observación al respecto de todo esto porque realmente es escandaloso, Calificaron la competencia en cuanto a lectura, comprensión de lo que lees. La comprensión de la lectura. ¿De qué te sirve que leas y leas y leas y no te quede nada claro? Luego 2, la competencia en matemáticas. Y salieron que, una cantidad de niños impresionante no está bien ni en sumar ni en restar. Olvídense en cálculo diferencial integral, no estamos hablando de eso. Y por otro lado, la competencia en ciencias, la científica. Bueno, ¿para qué sirve calificar todo esto? Uno dirá, ¿no? O como por ahí oímos, pues yo no confío en eso. ¿Por qué sirve? Bueno, pues porque hay 3 cosas fundamentales. Una, para un futuro en el mercado laboral. A mayor preparación, mayor nivel de competencia tendrás. Es así como muy sencillo de comprender. Entonces, 1, para el futuro en el mercado laboral. 2, para saber cuáles son tus áreas de mejora. ¿Dónde andas mal? El famoso que te enseñan fortalezas, debilidades y oportunidades que tienes. ¿Ante quién? Pues ante la competencia que viene brutal cada día más. Cada día hay gente también más preparada. Y la 3 sirve para hacer un comparativo de rendimiento y entorno internacional escolar. ¿Cómo están allá que no estamos acá? ¿Cómo estamos acá que no están allá? ¿O qué está pasando en otros países? Por lo menos, por ejemplo, hablando de Latinoamérica, vamos a pensar, ¿dónde estamos más cojos? ¿O contra quién estamos más cojos? México ante Latinoamérica es líder en muchas cosas, pero aquí esto está de miedo, Bueno, hacen pruebas cognitivas, hacen cuestionarios. Miren, por ejemplo, les voy a comentar en España, lo hacen también en comunidades autónomas, algo así como si aquí se hiciera un equivalente, se me ocurre que podría ser en zonas rurales, ¿no? Es importante calificar a todos y a todas para saber el nivel que se tiene, pues, de educación. Así, en una palabra se resume todo, de educación. ¿Con qué objetivo? Pues el alcanzar las metas educativas propuestas. Y no nada más propuestas a nivel cada país, sino a nivel internacional, ¿no? Decir, lo mínimo que tiene que saber un niño saliendo de secundaria es tal, o de primaria es tal, o de la prepa es tal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues que la calidad de la educación en México pues salió muy mal calificada. Y ya decíamos, ¿no? En ciencias, en matemáticas y en comprensión de lectura. Comprensión de lectura. Miren, nada más haciendo como un recuerdo, con la pandemia, el grandísimo esfuerzo que hizo la Secretaría de Educación Pública, porque sí hay que decirlo, que se quedaron cortos. Todo lo que tiene que ver con la pandemia, nos quedamos cortos. Eso está clarísimo. Pero sí tengo que reconocer el grandísimo esfuerzo que hizo la Secretaría, porque créanme que siendo yo gente de medios, de tele y radio que he hecho toda mi vida, producir las horas, la cantidad de horas que tuvieron que hacer y en el tiempo que lo tuvieron que hacer, fue de loco, Créanme que no es cualquier cosa. Sin embargo, obviamente se sobrepasó la necesidad y lo que era como básico, necesario, a lo que se pudo lograr, ¿no? Más eso agrega la falta de sociabilidad o socialización de los niños. Todavía se sigue discutiendo que a partir de la pandemia, claramente muchos más empezaron a trabajar desde sus casas, el home office famoso. Sin embargo, ¿qué se perdió? Se perdieron muchas cosas con los niños y sobre todo con los más pequeñitos, que no tuvieron como la capacidad de entender ni qué pasaba. Y entonces estudiaban con los padres se volvían locos porque entonces además de ser secretaria tenían que ser llama de casa, tenían que ser maestras y además, porque
Muchos padres pues, no tienen ese nivel tecnológico como para además, ni el medio como para conectarse. En fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y que sí fue muy fuerte y que por supuesto tuvo que haber de alguna manera influenciado estos resultados terribles, ¿no? Pero miren, la escolaridad había subido en México en el 2018, por ahí se habla de esto, ¿no? Y ahora se habla de un retroceso al 2006 en matemáticas, por ejemplo. Salimos en último lugar en comprensión de lectura. Eso me parece gravísimo, porque creo que no hay nada peor que no leer. De verdad, ¿eh? Yo sí creo ahí sí que hay mucha gente que se forma a través de la lectura. Pero hay que entender lo que lees. Las matemáticas se entienden, tampoco las matemáticas es algo que te aprendes. Te aprendes las tablas, pero no. La matemática, cosa que yo era pésima, por eso lo digo, cuando entendí que la matemática la tenía que entender, no aprender, pues ya era muy tarde porque siempre fui muy mal en matemáticas. Pero vamos, decía el otro día Aguilar Camín, que lo estaba yo escuchando, y me quedé con su reflexión porque decía, a ver, ¿dónde quedó esa expectativa de querer estudiar para tener una vida mejor? O la expectativa incluso de los mismos padres, ¿no? Es como si ya no le tuviéramos confianza a la escuela, a la educación. Porque obviamente la que se mama es la de casa, pero después es la escuela inmediatamente pegado, o va junto con pegado. Así que es muy grave, sí es alarmante, es triste. Ahorita que decíamos de comprensión de lectura, yo recuerdo cuando yo era chiquita que tuve la grandísima fortuna de estar en una situación no tan vulnerable como muchísima gente en este país. Ir a una escuela bilingüe, privada, y recuerdo que mi mamá me hacía leerle en inglés. Y yo no me acuerdo de que me hubiera ayudado, o no lo recuerdo, no lo tengo muy claro en otras muchas materias, pero sí recuerdo muy bien la clase de lectura en inglés, oral reading, ¿no? Y me acuerdo, mi mamá hablaba un estupendo inglés porque también había tenido oportunidad de estudiar en Estados Unidos, mi padre también. Y entonces hablaban muy bien inglés, con una excelente pronunciación y tal, y gramática. Yo no, y menos en esas alturas, ahora poco mejor, pero a lo que voy es que me corregía la pronunciación. ¿Y eso en qué acabó? En que creo que no tengo una mala pronunciación, pero porque hablaba yo en voz alta, leía en voz alta y ella me corregía cómo se pronunciaba X palabra. Bueno, eso que me hacía a mí comprender en esta edad que somos como boligomas y que todo absorbemos, o esponjita, cómo se decía correctamente una palabra, por decir. Ahora, si estamos hablando de comprensión, ¿sí? Pues también creo que ayudaría mucho a los padres, quiero yo pensar, que se dedicaran un tiempo a sus hijos y decir, a ver, lee ahí cuando estén la mamá maquillándose, cuando el papá esté cambiando la llanta del coche, o haciendo algo, decirle, a ver, lee en voz alta, a ver, léeme ese capítulo del libro, a ver, lee lo que sea, ¿qué entendiste? Porque eso además les va a ayudar a desarrollar la capacidad de abstracción. Y en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las profesiones y en la que sea, en circunstancias de la vida, van a necesitar la capacidad de abstraer lo más importante de un texto o de una información. Cuando uno hace medios y tienes que dar una idea en 15 segundos antes que empiecen las vocales de una canción, o cuando tienes que tienes las notas, el tiempo justo para decir 10 notas y las tienes que meter a como de lugar, pues tienes que ir abstrayendo, y es un músculo, el cerebro también, que se va educando, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso sería como una muy pequeñita recomendación de mi parte que espero les sirva. Dedíquenle un tiempo a sus hijos para que lean en voz alta y díganles después qué entendiste. No, entonces vuélvelo a leer, pero a ver, ¿qué es lo importante? ¿Qué te dijo el texto? De cualquier cosa, puede ser una novela, no tiene que ser un libro de matemáticas, bueno, en fin. Ahora, yo que creo que tendrá que ser un tema de agenda política, pero sí o sí. ¿Para qué vamos a hablar de seguridad? ¿Para qué van a hablar los candidatos de economía, de desarrollo, de sustentabilidad? ¿Para qué si no hay educación? Es que ese es el principio base de todas estas. No puede haber seguridad sin educación porque no hay trabajo, porque no hay competencia. No puede haber economía si no la generas. Y pues ¿cómo la generas si no hacemos economistas o no hacemos gente juiciosa? En fin, todo va de la mano. ¿Cómo va a haber desarrollo si no hay educación? En fin, todo nace y sale de esta fuente llamada educación. La verdad. Yo sí soy una fiel creyente. Hay otros métodos, lo sé. Hay gente muy exitosa que no estudió, pero créanme, no es el común denominador, ¿eh? Son casos aislados, son gente que es extraordinariamente sabia o, sí, sabios, ¿no? O sea, son casos muy aislados. O sea, en realidad es muy difícil llegar, sobre todo en México. Yo creo que en México el problema principal es un tema
de oportunidad. En México las oportunidades no son las mismas y estamos hablando de escuelas públicas, no estamos hablando de escuelas privadas, eso es otro tema. Estamos hablando de la mayoría de todos los mexicanos, jovencitos, niños, que van a escuelas públicas y donde no nos podemos poner de acuerdo al día de hoy ni en los libros de texto. O sea, es de verdad grave, ¿eh? Es grave, es preocupante. Ojalá cualquier papá que tenga hijos en colegios públicos y escuche esto, le deje algo. Alguna reflexión, esta expectativa y esta hambre, diciéndole en el buen sentido de la palabra, de querer aprender, de querer salir. Miren, de verdad, cuando uno deja de aprender, es como un poquito dejas de existir. Siempre estamos aprendiendo y siempre hay que tener esa actitud, creo. Así que bueno, ojalá el término austeridad republicana no se implemente o no se aplique para nada que tenga que ver con la educación, porque la educación sí requiere inversión, tiempo, dinero y esfuerzo. O sea, claramente. Así que, bueno, pues abrirnos oportunidades con un mejor nivel de competencia y con una conciencia de que el estudio es una puerta, y es una puerta firme, que está ahí y que eventualmente tus hijos podrán abrir. Hasta aquí mi comentario, espero el tuyo.